carácter en cada uno de ellos. Entonces, tomar en cuenta que acá el concepto de eficacia, ¿no? El concepto de eficacia va a estar netamente relacionado a un tratamiento que mide los resultados de una intervención terapéutica, pero que es medido cuando se aplica bajo las condiciones ideales. Eso quiere decir que son condiciones prácticamente de laboratorio, ¿no? Son condiciones bastante, digamos, desarrolladas en base a estudios experimentales y por lo general son estudios que tienen que ver con lo que son intervenciones sanitarias. Luego tenemos los estudios que en este caso van a ser los que van a medir efectividad, ¿no? La efectividad en general va a ser medida bajo no necesariamente las condiciones ideales, sino bajo las condiciones habituales y cómo es que, digamos, se desenvuelve o qué papel toma en este caso el medicamento o la droga en sí que se está estudiando. Lo ideal es tener ambos, no tener eficacia y efectividad. Sin embargo, la mayor parte de estudios que se publican por cuestión de costos llegan solo hasta la eficacia. La efectividad muchas veces es para ya verla dentro de campo, ¿no? ¿Por qué se caracterizan estos ensayos clínicos? Estos ensayos clínicos pueden ser experimentales o pueden ser analíticos a su vez. Los experimentales, donde el investigador, como ustedes ya saben, ¿no? Va a decidir sobre el grupo de estudio, mientras que los analíticos acá ya también están más dedicados a ver, digamos, asociaciones de causalidad. Es decir, la relación que hay entre el factor exposición y el factor evento o efecto en este caso. El diseño de los ensayos clínicos en general puede tener una estructura básica como por ejemplo la del estudio de cortes. Sin embargo, a esto se pueden añadir algunas cosas que no necesariamente eran tan necesarias siempre en los estudios de cortes, como por ejemplo la aleatorización. La aleatorización significa que todos van a tener el mismo chance o posibilidad de ingresar, ya sea en el grupo A, que tiene el medicamento, o en el grupo B, donde hay placebo, ¿no? Los ensayos clínicos también pueden tener enmascaramiento o ciegos, es decir, no saben qué medicamento se les está dando a los pacientes o el mismo médico tampoco sabe qué medicamento está administrando. Y pueden tener algunas cosas en común con lo que es, digamos, la parte de los estudios epidemiológicos de corte, donde muchas veces sí pueden tener consentimientos informados para la realización del estudio o pueden tener un seguimiento, ¿no? Ahora, acá se van a estudiar dos grupos de individuos. Normalmente el grupo A y el grupo B es lo más común, pero pueden estudiar muchos más grupos, que no son los únicos. Pero lo que sí va a haber de diferencia es sobre todo en que a uno se le da una intervención y al otro no, ¿no? Son grupos que en general van a ser grupos iguales, que van a estar únicamente diferenciados por esta condición de la exposición, ¿no? Entonces, en este caso puede ser, digamos, la administración del medicamento o puede ser, digamos, la intervención que se va a realizar. Al igual que en el caso de los estudios de tipo corte que hemos estado viendo, o los estudios caso control o transversales, se parte de una población blanco, ¿no? Una población grande o una población de referencia. Y a partir de esta población, el médico o en este caso el investigador, ¿no? Que no necesariamente puede ser un médico, puede ser o de otra profesión, decide bajo, digamos, ciertos criterios de inclusión o de exclusión, identificar por los cuales esta población va a ingresar al estudio que está planificando, ¿no? Acá sí o sí se necesita este consentimiento. Si en los estudios observacionales que habíamos visto, caso control, cortes o transversales, no siempre eran necesarios los consentimientos informados, acá sí, ¿no? Sí o sí, para ingresar al ensayo clínico se requiere un consentimiento informado hacia la persona y para que luego estos participantes sean situados en una de estas dos cadenas, ¿no? Ahora, ¿cómo se decide que va en la cadena A o en la cadena B, ¿no? La cadena A es donde se va a dar el medicamento en la intervención y la cadena B es donde se va a dar el grupo control. Es decir, acá se puede dar el placebo. El placebo puede ser agua, puede ser una vitamina, ¿no?
con lo que la persona puede sentirse que realmente le está haciendo efecto y está teniendo, digamos, el objetivo de este grupo de trabajo. Puede ser un tratamiento alternativo, ¿no? Si yo quiero evaluar, por ejemplo, el efecto de la ivermectina en COVID, acá pongo ivermectina y acá pongo otro medicamento, ¿no? Que es un tratamiento alternativo. Entonces, esto de acá muchas veces se hace a través de, digamos, de una intervención inicial que es la llamada aleatorización, ¿no? Es decir, como les mencionaba, tanto la población A, que sería la de actuación, como la población B, acá que es la población control, tienen las mismas posibilidades o el mismo chance de ingresar ya sea en el grupo A o en el grupo B. En este caso, esto se hace a través, digamos, de una planificación previa que puede ser hecha a través de un software informático que simplemente aleatoriza y mezcla a los pacientes, o podemos hacerlo también a la antigua, como una especie de sorteo, y decimos quiénes ingresan a este grupo y quiénes ingresan a este otro. En ese sentido, después de ello, nosotros podemos acá determinar, ¿no? Si tenemos el enmascaramiento acá o también acá, las dos partes, donde vamos a, digamos, a asignar el medicamento sin necesariamente conocer que le estamos dando, por ejemplo, en este caso el medicamento o estamos dando un placebo. En general esto o puede ser, digamos, manejado solo por el investigador que puede conocer qué medicamento le está dando a cada uno y en este caso el individuo no sabe qué medicamento recibió, que sería ciego a un lado o enmascarado hacia un lado. Puede ser que ambos no lo conozcan o puede ser que finalmente incluso el que realice el análisis no lo conozca, ¿no? O no conozca a quién se dio qué medicamento, que es lo mejor, cosa que no hay sesgos para ningún lado, ¿no? Entonces, la randomización o la aleatorización normalmente tiene dos pasos que son implicados en ella. Primero, la generación de la secuencia de asignación. Primero tenemos que ver cuántas, digamos, personas vamos a tener y cuál va a ser el proceso para asignar, como les decía, ¿no? Puede ser por un medio informático como un software, puede ser por un sorteo, así de simple. Y luego, finalmente, se implementa esta asignación. Ahora, el ocultamiento de la asignación se refiere a que se tome, digamos, una decisión sobre, digamos, los pacientes que van a estar en el estudio y a los cuales se les va, digamos, a asignar, entre comillas, el medicamento, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, como investigadores, le decimos a una persona, te estoy dando a ti el placebo y a ti te estoy dando la vacuna, probablemente haya gran rechazo, ¿no? Por parte de los que en general estén recibiendo el placebo y haya mucha más pelea por todos los que quieran recibir la vacuna. Y esto puede sesgar los resultados del estudio, ¿no? Y podemos terminar teniendo más personas que simplemente se enrolen para recibir la vacuna y ninguna para recibir, digamos, el agua, ¿no? Que le están poniendo. Entonces, la idea es no caer en esto, porque si no se pierde la aleatorización y el cegamiento, ya no tendríamos, digamos, un grupo homogéneo para ambos lados. Y obviamente para hacer esto es que se necesitan los consentimientos informados, ¿no? Acá Richard Peto dio algunos conceptos, como por ejemplo el principio de incertidumbre, ¿no? Donde por este principio puede ser que nosotros como investigadores, que somos en este caso los médicos, estemos convencidos de que administrar la vacuna para COVID-19 XX es, digamos, lo mejor que puede haber en este mundo y tratamos de sesgar nuestros resultados, tal vez poniendo acá a la población, digamos, con menos posibles reacciones adversas, como por ejemplo no incluimos a personas adultas mayores, no incluimos niños, no incluimos personas con comorbilidades y finalmente solo incluimos a personas en las cuales, digamos, pensamos que puede haber un buen efecto. O también podemos tender, digamos, a querer que nuestros resultados, de alguna manera implícita, y no necesariamente, digamos, eh, compartida con la necesidad de que salga ese resultado, sino que es algo tal vez que puede estar inherente a lo que uno quiere ver y puede terminar, digamos, dando también los resultados o incluso cometiendo faltas a la ética en investigación, ¿no? Por tratar de demostrar lo que uno desea.
Luego también está Benjamin Friedman, que también él da este concepto de tiposis clínica. En general acá existe, digamos, la necesidad de que haya una incertidumbre, ¿no? Incertidumbre donde no sabemos qué le toca al grupo A y qué le toca al grupo B. Porque si sabemos, obviamente como en el caso previo, vamos a tender a probablemente generar un tipo de sesgo, ¿no? Y tirarnos hacia un lado o hacia el otro dependiendo de lo que nosotros queremos enfocar nuestro propósito de la evaluación, ¿no? Acá tienen la evaluación de un paper en el cual, digamos, se trata perdón, de ver cuál es el efecto, ¿no? El efecto en este caso, de la desparasitación, ¿no? En niños preescolares en la India, ¿no? En general, ese es un estudio abierto, como dice, randomizado, un ensayo clínico. Y acá a este lado ustedes ven, ¿no? Lo que les comentaba al inicio y que también se veía mucho en la línea de tiempo de cuando se veían estudios caso control, cortes, transversales, que estén bien hechos, ¿no? Les mostraban una población a partir de la cual parten, en este caso, digamos, son 203 comunidades de áreas urbanas, y luego terminan, digamos, en dos brazos, ¿no? Uno en el que usa el vendasol, los cuidados habituales, y en el cual se dan solo los cuidados habituales, ¿no? Entonces, bajo, digamos, los diferentes criterios de inclusión e exclusión, van quedando un determinado número de población. Y esta población finalmente es la que va a servir para hacer las comparaciones que nosotros queríamos evaluar desde un inicio. Entonces, acá, esta es la forma, digamos, de presentación del ensayo clínico. Obviamente, acá se sobreentiende que todas esas personas tienen un consentimiento o para ingresar a la realización de este estudio y terminan, digamos, viendo de que, por ejemplo, acá dice, ¿no? El tratamiento, en este caso, con, digamos, un medicamento que haga que elimine los helmintos, un antihelmíntico, en general tiene, digamos, la ventaja de que puede hacer después, posteriormente, ganar de peso, ¿no? A las personas, o en este caso a los niños. Pero para eso tenemos que haber pasado, digamos, como vamos a ver posteriormente, algunas fases para poder llegar a este tipo de ensayo y de respuesta. Entonces acá tenemos lo que son los tipos de ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos pueden ser de 4 tipos. El primero es que está basado en netamente una intervención. El segundo está basado en los participantes y el grado de exposición que tienen a las intervenciones o a las participaciones que se dan dentro de estos grupos. El tercero está con relación al número de participantes. Y el cuarto está basado en si los investigadores y los participantes saben qué intervención está siendo utilizada, ¿no? Entonces, basados en esto, nosotros vamos a ver que si evaluamos los ensayos clínicos de acuerdo al tipo de intervención que se evalúa, ¿no? Podemos tener ensayos de eficacia versus seguridad, podemos tener estudios de superioridad versus equivalencia, eficacia, perdón, versus efectividad que habíamos comentado al inicio, ensayos de fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, un estudio de equivalencia, ¿no? Equivalencia en este caso se estaría dando al comparar la amoxicilina vía oral y la benzilpenicilina por vía endovenosa para una comunidad donde se adquirió neumonía, ¿no? Es el estudio PIVOT, ¿no? Es un ensayo, es el estudio PIVOT. En general, ese es un estudio, como dice, ¿no? Randomizado, pragmático, multicéntrico, controlado y de equivalencia, ¿no? Donde acá se trata de buscar y ver que el administrar, digamos, amoxicilina por vía oral sería equivalente a la administración de una dosis de benzilpenicilina endovenosa, ¿no? Y justamente en este ensayo clínico que se publicado hace ya bastante tiempo, lo que les mencioné es que la amoxicilina oral, en el caso de los niños, sería tan efectiva, ¿no? Como, digamos, la administración de, en este caso, la penicilina, ¿no? Entonces, es, digamos, esto lo que se busca, ¿no? El grado de comparación. Ahora, para, digamos, pasar ese tipo de estudios de
equivalencia, es necesario que previamente nosotros tengamos en mente que ya hayan estudios previos, ¿no? Que se hayan realizado y que puedan sustentar esta hipótesis que se plantea. Basados en el tipo de intervenciones que nosotros podemos estar realizando, normalmente este tipo de estudios demoran bastante tiempo, ¿no? Pueden demorar entre 1 año, a veces hasta 20 años, y después recién vamos a empezar a pasar, digamos, a cada una de las fases, ¿no? La fase 1 es una fase donde se trata de ver efectos adversos, y acá se está probando un nuevo medicamento o, como dicen, ¿no?, tratamiento o droga en un grupo pequeño de personas que pueden ir entre más o menos 20 a 80. Y como se está viendo efectos adversos, se trata de ver sobre todo la seguridad del medicamento, ¿no? La seguridad, trata de ver si las dosis determinadas son las más adecuadas, identificar algunos efectos adversos, ¿no? Eso es lo que se trata de ver en el estudio de fase 1. En el de fase 2 se prueba una nueva droga o tratamiento en un grupo mayor de personas, 100 a 300 aproximadamente, para evaluar lo que es eficacia y seguridad, ¿no? Aparte de lo que ya se había visto en el ensayo 1, de fase 1, mejor dicho, acá en el de fase 2 ya lo que se trata de hacer es extender a más personas, ¿no? Para ver si lo que se había dado en la fase 1 no se repite en la fase 2, y justamente también evalúa de alguna manera u otra lo que es eficacia y efectividad. En la fase 3 se prueba una nueva droga o medicamento en un grupo mayor al previo. O sea, cada vez van subiendo el número de participantes, ¿ya? Al inicio pueden haber sido 3, después son 100, después son 1000. Para confirmar esto, justamente la eficacia, monitorizar efectos adversos y comparar con tratamientos previos, ¿no? Entonces, en sí, la mayor parte de estudios, como les decía, se quedan en la fase 3, que es donde se muestra que la droga es altamente efectiva y eficaz, ¿no? Y ya tienes la cantidad más o menos suficiente de pacientes como para poder hacer la evaluación correspondiente, ¿no? Ahora, el de fase 4, hasta acá, hasta el de fase 3, estamos viendo eficacia, ¿no? Es decir, estamos viendo in vitro, estamos viendo bajo las condiciones ideales que nos da, digamos, el ensayo clínico, cómo se comportan las personas. Sin embargo, en el fase 4, nosotros podemos dar, digamos, una pequeña evaluación, pero ya es como una efectividad de lo que ha pasado, digamos, con este grupo de pacientes que han llegado hasta fase 3. Y este estudio ya es para ver, como les decía, ya fuera de lo que ha sido programado normalmente para digamos, estudiarse solo tal vez en personas de 20 a 30 años, porque ya este medicamento incluso se expende y se va probando a las diferentes edades, ¿no? Para eso se llama este llamado estudio post-marketing, ¿no? Provide información sobre drogas o medicamentos. Pues, como ven, estas fases, digamos, de intervenciones del ensayo clínico son importantes, ¿no? No nos podemos meter ninguna de ellas. Luego tenemos los estudios que están basados en cómo los participantes están expuestos a la intervención. Es decir, si por ejemplo, acá vamos a tener de acuerdo a esto o 3 otros grupos, ¿no? Los ensayos paralelos, los ensayos cruzados y los ensayos que son con diseño factorial, que ya son un poquito más complicados o más complejos, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, acá, en general, los estudios en paralelo son los que les mostré al inicio, ¿no? Tienen, a su vez, digamos, la realización de un grupo para el que va a ser aplicado, en este caso, el medicamento o en este caso, el medicamento preferencial, ¿no? Sería. Y otro grupo donde el medicamento preferencial no se va a aplicar. Entonces, a ver, si tendríamos acá, por ejemplo, como les decía, ¿no? Ivermectina, acá tendríamos que tener un placebo o un tratamiento alternativo que podría ser en algún momento algo de hidroxicloroquina, ¿no? Se comparan las dos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, se está dando un estudio en paralelo.
Puede ser también un estudio que estaba siguiendo en paralelo, como este, ¿no? Donde estábamos comparando la ivermectina contra el medicamento o en este caso el placebo que se buscó darles, ¿no? Ivermectina con hidroxicloroquina o ivermectina versus solo agua, pero administrada como medicamento B. Entonces, después de, digamos, un determinado tiempo, que puede ser determinado por el investigador del estudio, que puede ser, digamos, 2 semanas, se da un periodo de lavado o de blanqueo, como dice acá. Y acá se pasa a cambiar la droga, ¿no? O el medicamento que se dio acá, puede ser ivermectina, pasa acá y viceversa, ¿no? El que estaba acá, que era, digamos, hidroxicloroquina, pasa acá, al otro lado, ¿no? Entonces, después de eso se hace una evaluación y se ve cómo ha sido, digamos, la intervención final, ¿no? Obviamente, en este paso de acá, nosotros tenemos que también hacer una evaluación para ver cómo está yendo, ¿no? Este paciente, o este grupo de pacientes, mejor dicho. Y el multifactorial ya acá es un poquito más complicado, donde el medicamento se aplica no solo en el grupo A, sino también en el grupo B, que son, digamos, grupos que se han separado, digamos, para recibir el medicamento. Puedes pasar en el otro grupo donde tengas solo placebo para el grupo A y también solo placebo para el grupo B. O sea, son dos grupos totalmente antagónicos, ¿no? Un grupo donde les das los dos medicamentos, otro grupo donde realmente no se les da ningún medicamento a ninguno, otro grupo donde se le da el medicamento correcto, ¿no? Al grupo A y el placebo al grupo B, o se da el placebo al grupo A y la otra droga al grupo B. Entonces ya es un diseño un poquito más complejo, que también seguro lo van a ver algunas veces, ¿no? Los tipos de ensayos clínicos también pueden estar basados en el número de participantes, ¿no? De acuerdo a esto, podemos tener ensayos que son muy, muy grandes, ¿no? Que son los llamados mega ensayos, así como en la parte de estudios ecológicos se vio que podían complementarse, digamos, con poblaciones de diferentes países o distritos o sectores. Acá también se pueden hacer ese tipo de ensayos, ¿no? Por lo general albergando, digamos, a mucha gente. O si no, también ustedes pueden calcular el tamaño de muestra y con esto, digamos, evaluar, ¿no? El número de participantes que van a tener, que ya van a ser más fijos. Ahora, el cuarto grupo sería conformado por los ensayos clínicos donde, digamos, se maneja el seguimiento o se maneja el asesoramiento para ver a qué grupo ingresa, ¿no? O sale de qué grupo, ¿no? La persona. Acá se da lo que es el llamado ciego, que estábamos hablando al inicio, ¿no? Cegado para, digamos, en este caso, el investigador. Cegado, que es un solo ciego, ¿no? Cegado, en este caso, solo para la persona que va a recibir medicamentos, también sería un estudio igual de un solo ciego. Pueden tener, en este caso, la persona que es el investigador, el analista de sistemas, finalmente el que toma la prueba, toma claro, las pruebas, también no necesariamente están, digamos, informados de qué medicamento se les ha dado a cada uno. Y casi serían todos cegados, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Que puede ser un triple ciego o un cuádruple ciego. Ahora, los ensayos clínicos están diseñados para analizar algunas cosas, como les había dicho, ¿no? Como por ejemplo, primero la incidencia del efecto, porque en este caso es lo que queremos ver, ¿no? Si queremos ver tuberculosis, tenemos que ver, y en este caso la aplicación, digamos, de diferentes medicamentos, que puede ser, creo que bedaquilina les mostré, ¿no? O puede ser, digamos, gentamicina, entre otros, ¿no? Ninguno de estos está abierto a que se sepa qué medicamentos se está dando. Entonces, el análisis igual se tiene que trabajar, ¿no? Para cada una de las probables asociaciones o causas que se vayan encontrando. Y acá simplemente hay un ejemplo, como para que ustedes vean las mediciones que se dan del efecto de un tratamiento en evaluación. Entonces, es un estudio
en el que el 20% de los enfermos en el grupo control, que va a estar denominado ahora como X, fallecieron en contraste con solo un 15% de los pacientes que recibieron tratamiento en la evaluación, ¿no? Después del tratamiento Y. Entonces, si yo quiero saber cuál es la reducción del riesgo absoluto, lo único que tengo que hacer es, en este caso, restar, ¿no? Restar, en este caso, lo que es el grupo control, ¿no? Menos el grupo que recibe la intervención. Y esa me va a salir la reducción del riesgo absoluto, o también conocida como RRA, ¿no? Que son las siglas que por lo general se les atribuyen a este tipo de estudios. Para ejemplo, ¿no? Solo como para ejemplo. Entonces, esta evaluación es una de las medidas o indicadores que se utilizan en los ensayos clínicos. Luego tienen el riesgo relativo, es decir, el riesgo de morir, ¿no? En los pacientes sometidos a la terapia experimental versus los que no fueron sometidos a la terapia experimental, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Ahí. Luego tenemos la reducción relativa de riesgo, o RRR, que en este caso significa que el nuevo tratamiento reduce el riesgo de morir, como está ahí, por ejemplo, que es un 25%, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene por la diferencia de 1 menos el riesgo relativo. Y eso se multiplica por 100, ¿no? Entonces, acá como ustedes pueden ver, va a salir un porcentaje, ¿no? Y ese porcentaje es el que hay que prestar atención. Y luego tienen una medida que es probablemente más nueva que las otras, que no se ha llegado a ver, que es el llamado NNT, es decir, el número de pacientes necesarios a tratar para prevenir un evento. Entonces, en general, si ustedes se dan cuenta, la fórmula del NNT depende sobre todo de la fórmula de la reducción del riesgo absoluto. Y acá solo tendrían que hacer 1 entre lo que es la reducción del riesgo absoluto, y ahí ustedes calcularían con ese dato el número de pacientes que es necesario tratar para, digamos, prevenir un evento, ¿no? Eso sería lo que principalmente hay que ver ahí. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque esto me puede decir cuánto del estudio es realmente informativo o no informativo, ¿no? Acá justamente tenemos ejemplo del efecto diagnóstico de la enfermedad en el número necesario de pacientes a tratar. Tenemos el grupo A y tenemos el grupo B, ¿no? En el grupo A, en general, si ustedes ven, tiene un riesgo de muerte en los pacientes que va a ser de un 1%, mientras que el grupo B tiene un riesgo de muerte de un 10%. Tiene un riesgo relativo que va a ser de 75% para ambos casos, ¿no? Tenemos, digamos, un grupo que va a estar presentando un riesgo de muerte en los pacientes en el grupo experimental, que va a ser de 0.0075 en el grupo A, y en el grupo B va a ser de 0.075. Entonces, ¿dónde sería, entre comillas, el mayor riesgo de morir? ¿Qué les parece? ¿Dónde piensan que podría estar el mayor riesgo de morir? En el grupo B. ¿Por qué? ¿Por qué piensan en el grupo B? Tienen activados sus micros, chicos. Bueno, uno están, creo, por chat, algunos animales civil. En general, el grupo B es 0.075, ¿no? El otro está con más de milésima, ¿no? 0.0075. Entonces, eso
como dicen, en general, haría que el grupo B tenga mayor riesgo, ¿no? Al momento. Y luego tiene la reducción del riesgo absoluto que también se saca. Y en este caso sale 0.025 y 0.025, ¿no? Para el grupo B. Y tiene un NNT de 400 en el grupo A y de 40 en el grupo B. ¿Qué pensarían de ese NNT? El grupo que tenía menos riesgo de muerte era el grupo A, ¿no es cierto? ¿Y qué pensarían del NNT? Es la inversa, ya hemos dicho, ¿no? De la reducción del riesgo absoluto. ¿Dónde creen que sería más efectivo? Sí, es en el grupo B, ¿no? En el grupo B es más efectivo porque solo necesitas tratar a 40 personas, mientras que en el grupo A necesitas tratar a 400 personas. 400 personas es bastante, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, son todas las personas a las que tienen que, digamos, evaluar. Y eso significa más costos, significa más dinero, más entrenamiento, más entrenadores. Entonces ahí la cosa se va complicando, ¿no? Porque si fuera necesario tratar solo 400 pacientes durante el tiempo determinado para salvar una sola vida, creo que sería este, bastante, digamos, interesante para el grupo de estudio, pero para el resto de personas probablemente no sea de la misma manera, ¿no? ¿Qué ventajas tienen estos ensayos clínicos, no? Los ensayos clínicos, como habíamos comentado, son los que están en el top de la pirámide, conjuntamente con lo que son los ensayos, que no necesariamente son en este caso ensayos clínicos. Entonces, además de eso, nos van a dar la mejor evidencia sobre causalidad, ¿no? Sabiendo que, digamos, si hay alguna cosa en la que hay que apoyar, entonces siempre se debe dar este tipo de comunicación, ¿no? Hay que ver también que los ensayos clínicos ya no tienen algunos sesgos como el de confusión, que sí se presentaba en niños más pequeños, sobre todo cuando uno hace, digamos, un estudio de factores de riesgo, como hemos estado viendo, ¿no? Que puede hacerse en niños pequeños, como ejemplo. Entonces acá habrán pues factores, por ejemplo, ligados a la desnutrición de todos estos niños, ¿no? Y a los confusores, que en este caso pueden ser la edad, el peso, entre otros, se pueden señalar como factores de confusión que necesitan de todas maneras evaluarse. Al hacer un ensayo clínico, este procedimiento también ya no es tan formal y desaparece, ¿no? La desventaja, pues, es que es bastante caro, ¿no? El costo siempre va a ser elevado, ¿no? A veces son tan bien hechos dentro de los criterios del investigador que cuando tienen que ser evaluados por un tercero, ya no se ve, digamos, ese tipo de control, ¿no? Ah, y con esto completaríamos nuestra clase de lo que es ensayos clínicos. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces espero que se haya entendido. Y en vista de que no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la parte del taller. El taller es un, un ensayo clínico que les voy a dejar para que ustedes lo vayan leyendo durante la clase y para que luego, como han visto en los otros talleres, se discutan posteriormente, ¿no?
Les voy a dejar en el Classroom el artículo para que vayan leyendo. Y bueno, la siguiente clase lo, lo comentamos, ¿no? Sería el sábado. Hoy día pueden ir leyendo durante la hora que tenemos todavía de clase. Si hay alguna pregunta, vamos a ir viendo. Obviamente, puedo resolver algunas preguntas que no necesariamente estén ligadas, ¿no?, al análisis del artículo. Ah, tienen los micrófonos desactivados. Ah, qué raro. Ya, a ver. Ya está. Sí, parece que se ve desactivado. Sí, doctora, pregunté yo. Doctora, tengo la duda desde hace varias clases de qué tipo de estudios son las guías de práctica clínica. No, no son ningún tipo de estudio la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica es una guía nomás. No, no están dentro de este tipo de estudios que se hacen. No pertenecen a ese tipo de estudios de investigación epidemiológica. A ninguno de ellos. Así el chat no vi, disculpen. Está bien, doctora, gracias. Ya. Alguien dijo sistemáticos. No, no son revisiones sistemáticas tampoco. La revisión sistemática es un tipo de estudio, ¿no? Pero esos no son. Las guías de práctica clínica son igual guías, ¿no? No solo son guías, no, no son ni revisiones sistemáticas. ¿Alguna pregunta más tiene? Si no, les he dejado en el Classroom el artículo para que lo vayan leyendo. Un artículo interesante que salió recientemente sobre vacunación COVID, ¿no? Sí, porque no nos alcanzaría el tiempo ya ahora, pero ahora sí lo pueden ir leyendo y como siempre, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pero obviamente que no esté ligada pues a la parte de evaluación del artículo, que se puede resolver.